Ahí el Señor revela el poder que Él tiene sobre las tinieblas. Ahí se revela el poder que tiene Cristo sobre las tinieblas, la autoridad que Él tiene para liberar al hombre de toda opresión. Porque déjenme decirle, hermano, todos somos cristianos. ¿Hay alguna visita aquí? Disculpe, que alguien nos visita por primera vez. Todos somos de casa, gloria a Dios. Y todos, bueno, somos de casa, todos somos cristianos. Pero hoy lo veíamos en el curso de evangelismo con los evangelistas que estamos formando. Qué lindos son, todos. Y veíamos que un cristiano, hay basamentos bíblicos para eso. Un cristiano no puede estar poseído. No puede, porque habita el Espíritu Santo en uno. Y donde está el Espíritu Santo no puede haber tinieblas. ¿No es así? Y somos el cuerpo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí no puede habitar las tinieblas, no puede haber ninguna demonios ahí, habitando ahí. Entonces, hermano, pero sí por nuestra propia responsabilidad, a veces por desobediencia abrimos puertas. Y esas puertas ¿qué hace? Porque el enemigo siempre dice que anda como león rugiente. Él no descansa, él no coge vacaciones 24/24 ahí, buscando la manera que tú mermes, que tú desciendas y te sientas ¿para qué? Para atacarte. Y puedes entonces sí tener una opresión, o sea, una manifestación de opresión. Pero bueno, yo vengo a hablarle de Jesús, ese que libera a todo hombre de opresión. Y este relato no es un simple relato histórico, hermano, sino es un espejo profético de cómo Jesús sigue entrando en nuestra región de Gadara, nuestras regiones oscuras que aún tenemos y no hemos entregado al Señor. Regiones que hemos abierto puertas y ahí se ha manifestado una opresión para confrontarnos, para esclavizarnos y para traer chocar, es decir, contradecir el propósito. Por eso Jesús sigue entrando en esa zona de Gadara. ¿Para qué? Para liberarnos, para quitarnos de esa esclavitud, para revelarnos el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Porque, hermanos, ante la fundación del mundo fuimos escogidos, fuimos espíritus y estamos en esta vasija, en este estuche que tenemos. ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y a veces no tenemos claro cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, porque aún todavía tenemos algunas manifestaciones, todavía guardamos en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque del maná la vida. Pero tenemos cosas todavía oscuras en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, que impide que tú puedas ver el propósito. Entonces, por eso es esta palabra que el Señor en el día de hoy quiere revelarle a ustedes, para que se den cuenta que todavía tenemos que continuar estudiando la palabra, todavía tenemos que continuar teniendo comunión con el Señor, porque hay cosas que todavía no hemos sido libres de ellas. Entonces, hermano, yo en este año que fue declarado proféticamente el año del deleite, y se ha hecho rema en nuestras vidas todos los días, y hemos escuchado desde que nuestra madre, cuando la declaración profética hizo alusión al versículo que es el Salmo 37:4, donde dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse en Jehová es ser obediente. Deleitarse en Jehová es poner a Dios en primer lugar en todo. Hermanos, en todo. Deleitarse en Jehová es desprenderse de aquello que nos ata todavía en la tierra y que dificulta que nosotros podamos ver que el Señor es lo primero en nuestras vidas. Y entonces Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué sucede? Que si tu corazón todavía tiene esas cosas, tiene esas zonas oscuras, tienes esas zonas de Gadara que todavía tienen que ser liberadas, es imposible que el Señor pueda dar respuesta. Y por eso a veces ayunamos, oramos, reprendemos, cancelamos, atamos y no vemos respuesta, porque todavía tenemos esas
zonas oscuras en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermano, yo antes de entrar a la exégesis y antes de entrar a la hermenéutica de este pasaje que Dios nos regala, yo quiero ir a Marcos 4:35. Marcos 4:35. Y dice que en aquel día, cuando llegó la noche, repita conmigo, llegó la noche. Llegó la noche. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Aquí Jesús está invitando a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar. Y esto es un acto que no solo es un traslado físico, sino es un movimiento espiritual y profético. El otro lado puede representar nuevos niveles en tu vida, territorios desconocidos y desafíos que requieren fe. El otro lado puede ser cosas nuevas que van a aparecer en tu vida y que quizás puedan sorprenderte. La noche, como bien ustedes hicieron énfasis, la noche simboliza el tiempo de prueba, simboliza incertidumbre, simboliza transición. Pero yo vengo a decirle que la voz de Jesús te está diciendo: pasemos al otro lado, y te está garantizando la victoria. Amén. Entonces, vamos a dárselo fuerte ahí, que Él se lo merece. Él se lo merece todo. Entonces, este versículo lo traemos a la vida nuestra actualmente y vemos que hoy este pasaje nos habla de un momento en que Dios nos impulsa a salir de la comodidad. A veces estamos muy cómodos, a veces no queremos pagar la milla extra. Yo rebuscaba y veía y sacaba un cálculo y Cristo, para poder salir, sanar, para dar la palabra, para llevar, ¿cómo se llama?, cosas buenas, Cristo tenía que caminar casi prácticamente 40 kilómetros diarios. Ustedes se imaginan aquella temperatura, 40 kilómetros diarios. Y ahí sí no había transporte, era a pie. Entonces, hermano, yo me pongo ahí en esas sandalias, me doy cuenta las cosas que Cristo hizo por nuestras vidas. Entonces, a veces hay cristianos que quieren un evangelismo fácil, que quieren un evangelio fácil, todo cómodo. Y hoy Dios nos está impulsando a salir de esa comodidad y te está diciendo: crucemos al otro lado. Dile que está a tu lado: crucemos al otro lado. Dígaselo, dígaselo. El otro lado hoy en día puede ser un nuevo ministerio, puede ser una etapa de tu vida, un cambio radical, puede ser hasta un desafío que parece imposible en tu vida. Aunque la noche trae temor, la palabra de Jesús es suficiente, hermano, suficiente para sostenernos. Y vemos también en Éxodo como un versículo o un pasaje, un paralelo de este versículo, Éxodo 14, 15, 16 y el 21 y 22. Y dice que entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, crucen. No esperes, ya te di la orden. Crucen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué lindo, hermano, en seco. Y extendió Moisés su vara sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recios vientos oriental. Y toda aquella noche, en toda aquella noche, vuelve noche, en toda posición, los egipcios atrás siguiéndole y el mar delante, y toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pasemos el mar rojo. Dios abre camino en medio de la noche, hermano, y el mar, y llevando a Israel a una nueva libertad. Dios hoy quiere llevarte como aquella vez al pueblo de Israel
a la libertad, hoy quiere que tú pases, que tú salgas de esa zona de comodidad, de confort, que tú salgas de esa orilla de limitación para que obtengas libertad. ¿Cuánto lo creen? Hoy el maestro te dice, pasemos al otro lado, no te quedarás en la orilla de la limitación, aunque la noche ha llegado, tu voz es, mi voz es tu dirección y mi presencia en tu seguridad. Al otro lado es un destino profético, allí verás mi gloria manifestada. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, cruzarás al otro lado de tus imposibilidades. La noche no detendrá tu avance, porque la voz del Maestro te impulsa. Hoy se abre un nuevo territorio de victoria, expansión y gloria en tu vida. Pasas de la orilla del temor a la orilla del cumplimiento profético. Y entonces tu travesía será testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y vemos, hermano, en Marcos 5:1, dice, hubo oposición cuando ellos fueron a cruzar, lo dice la palabra, el pasaje, que hubo oposición. Enseguida se levantó una tempestad que tuvo que el Señor parar la tempestad, parar todo ruido para poder llegar. Y dice en Marcos 5:1 que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Qué era Gadar? Gadar era una ciudad, una de las 10 ciudades de lo que la Biblia ya menciona, la Decápolis. Es decir, una de las 10 ciudades, Gadar era una de ellas. Era una ciudad que tenía mucha influencia de la cultura de Grecia y de la cultura romana fundamentalmente. O sea, greco-romana se le decía. Se le dice cuando hay influencia de las dos, greco-romana, ¿no es así? Entonces, ¿quién me llamó la atención? Es que era una ciudad donde había mucho paganismo, porque solamente los de Grecia, ellos, el culto a su personalidad era una de las cosas que más ellos, el amor al cuerpo, el amor, todo, bueno, tenían no sé cuántos dioses. Entonces había mucha influencia en esta zona de estas culturas, tanto romana como greca. Pero lo que más me llamó la atención es que una de las actividades fundamentales, por no decir, porque no vi otra actividad, pero fundamental, que sí aparece en la Biblia, era la crianza de cerdos. Y los cerdos, ustedes conocen que en Levítico 11:7, me parece, lo declara como un animal inmundo. Por lo tanto, la economía de ellos estaba basada en algo que ya el Señor lo había declarado inmundo. Entonces, era la economía de ese lugar. Y le digo esto porque, bueno, ustedes verán más adelante que donde los demonios se van a alojar es a estos cerdos que estaban allí, más de 2.000 cerdos, ustedes se pueden imaginar. Porque, bueno, aquí en Cuba tenemos la costumbre de ver 2 o 3 cerdos, o uno quizás en las casas de uno, ¿no? Pero allá, 2.000 cerdos, aquello era un rebaño de cerdos. Entonces, hermano, hacia ahí fue el Señor, hacia esa zona. Por eso Jesús está cruzando hoy el lado ese, mostrando que su misión no tiene frontera. Él no se acomodó. Él fue a lo difícil, hermano. Y tenemos que ser, si queremos deleitarnos en el Señor, nosotros también tenemos que hacer como hizo Jesús, imitadores de Jesús en todo tiempo, hermano. Cristo está dispuesto a entrar al territorio más oscuro de tu vida, de nuestras vidas. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Él dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, y abre la puerta, yo entro y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, tenemos que ser así, hermano. El Maestro no teme ni a tu tormento, hermano, ni a tu región de dolor. Él cruza para encontrarte. ¿Cuánto lo creen? Entonces vemos que que Dios a Josué en 1:9 le dice, bueno, Jesús y Dios, porque son los mismos. Amén. Y vemos que dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Este versículo, como concordancia de Marcos 5:1, vemos que aquí, así como Josué
fue a territorios nuevos, Jesús hoy está entrando a esos territorios a conquistar esas cosas que hoy tenemos en nuestro corazón y que no hemos entregado porque para nosotros ha sido imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Mira, quiero decirle algo, iglesia. Tu valentía no se verá en vano. Cada paso que tú des hacia lo nuevo estará respaldada por el poder de Dios, como lo respaldó a Josué. Los territorios que antes estaban dominados por tinieblas se abrirán para que la luz de Cristo se manifieste a través de ti. Hoy recibirás fuerza para cruzar, fe para conquistar y autoridad para liberar. No vas a retroceder, porque el Dios que te envía es el mismo que pelea por ti y te garantiza la victoria. El otro lado no es el lugar de derrota, sino de propósito cumplido. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Y dice Marcos 5:2 que cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Hermano, vivía en los sepulcros. Usted se puede imaginar una persona que viva en los sepulcros, símbolo de muerte y de desesperanza. Pero Cristo hoy se encuentra con lo que está muerto en tu vida y traerá para ti vida y vida eterna. Aleluya. Lo que parecía enterrado, Jesús lo resucita con su presencia. Y vemos, hermano, como un paralelo, como una concordancia en Juan 11:21. Dice que Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, allá, cuando el Señor vuelva. En los días postreros, Marta no tenía esa revelación, no tenía eso, de que el Señor le estaba diciendo: yo soy la resurrección. Diga: yo soy la resurrección, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces hoy yo te digo, iglesia, el mismo que levantó a Lázaro del sepulcro, lo levantó y lo revivió, hoy se manifiesta en tu área muerte espiritual y te dará vida, vida en abundancia. Y créelo, hermano, créelo, porque muerte espiritual, ayúdame medio. ¿Qué es muerte, hermano? Muerte espiritual. Las consecuencias. Media, ayúdame. Adelante. Manifestaciones de una muerte espiritual. Dice: falta de oración y comunión. Yo quisiera, hermano, que ustedes pusieran énfasis en esta vista que les voy a poner ahora, porque sé que muchos, yo lo sé, hemos pasado por esto. ¿Cuántos han pasado por esto? Amén. Falta de oración y comunión. Respaldo bíblico. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentaciones. Cuando dejamos de orar, hermano, perdemos fuerza espiritual y somos más vulnerables a la tentación. La oración constante nos mantiene conectados con Dios y nos da dirección. Hermano, cuando hay falta de oración y comunión, somos débiles, somos tentados, y entonces viene la influencia demoníaca y no habrá respuesta.
en el nombre poderoso de Jesús. Dice, otra manifestación, desinterés por la palabra. Romanos 8:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Porque, hermano, la fe se alimenta de la palabra. Si no leemos ni meditamos en ella, nuestra fe se debilita y nuestra vida espiritual se estanca. Si hay estanque espiritual, si la fe está debilitada, somos vulnerables, hermano. Dice que frialdad en la adoración. Mateo 5:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan 4:24. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Adorar no solo con los labios, sino con el corazón. Adorar solo con los labios, sin el corazón, eso es una adoración vacía. Dios busca adoradores sinceros que lo honren con pasión y verdad, no solo con rituales. No, hermano, que nuestra adoración no sea un ritual. Adelante. Otra manifestación, pérdida de sensibilidad espiritual. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ignoramos la voz del Espíritu, nuestros corazones se endurecen. La sensibilidad espiritual nos permite discernir y obedecer la voluntad de Dios. Amén. Indiferencia hacia los demás. Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y primera de Juan 3:17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque, hermano, el amor, ¿cuál es la consecuencia entonces de esa indiferencia hacia los demás? El amor hacia los demás es evidencia de que conocemos a Dios. La indiferencia revela un corazón desconectado del amor divino. Estancamiento en el crecimiento espiritual. Otra de las manifestaciones. Gálatas 5:22-23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Y primera de Pedro 2:2 dice, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. El crecimiento espiritual se refleja en frutos como paciencia y bondad. Si no hay transformación, es señal de que estamos estancados espiritualmente. Adelante. Otra de las manifestaciones, dependencia de lo material. Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Consecuencias entonces de depender solo de lo material. Cuando lo material ocupa el primer lugar, desplazamos a Dios. La verdadera vida espiritual se centra en lo eterno y no en lo pasajero. Y por último, otra manifestación, y no son las únicas. Ustedes van a tener revelación de otras más. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Está la resistencia al cambio. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, aferrarse a lo viejo impide la transformación. Dios nos llama a renovar nuestra mente y vivir como nuevas criaturas que en Cristo somos. Hacer realidad en nuestras vidas ese rema que dice,
que en Cristo nueva criatura somos. Amén. Entonces, iglesia, Jesús cruza tu mar de imposibilidad y se encuentran con tu dolor más profundo. Y lo que estaba muerto en tu vida, recibe vida hoy, porque está recibiendo en ti el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a hacer, Señor. Gracias, Padre. Marcos 5:3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Este era un hombre fuera de control, un hombre que estaba fuera de dominio propio. Dominio propio, hermano, es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:3, todos los frutos del Espíritu Santo, el Señor habla de la templanza. La templanza es el dominio propio y es un atributo a la vez. En 2 Timoteo 1:7 dice que el Espíritu Santo es un atributo, hermano. El Espíritu Santo, no, disculpe, el dominio propio es un atributo propio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero llevarlo, ayúdame ahí con la próxima. Consecuencia de un cristiano sin dominio propio. En la vida espiritual dice que va a tener debilidad frente al pecado. Sin control es más fácil caer en tentaciones recurrentes. Pérdida del testimonio. La falta de dominio propio afecta la credibilidad ante otros, debilitando el ejemplo como cristiano. Alejamiento de Dios. La desobediencia constante puede enfriar la relación con el Señor. En las relaciones personales, consecuencia, conflictos frecuentes. Conflictos lo mismo con familiares que amigos que con los hermanos de la fe. Hermano, esa postura impulsiva genera discusiones y ruptura de relaciones. La falta de respeto y amor. Sin control de emociones se puede herir a otros con palabras o acciones. Aislamiento. Las personas tienden a alejarse de alguien que no controla su carácter. La próxima. Ahora, en la vida práctica, declaraciones apresuradas. La falta de dominio propio lleva a actuar sin saber las consecuencias. Actúa y dale. Problemas económicos. Origina desorden, hábitos con gastos excesivos o la pereza que afecta tu estabilidad financiera. Deterioro físico y emocional. O sea, hábitos descontrolados en la comida, en el vicio, que dañan tu salud y generan ansiedad. En el propósito como cristiano, hay estancamiento en el crecimiento espiritual. Sin disciplina es difícil avanzar en la fe. Obstáculos para servir. Un cristiano sin dominio propio no puede liderar ni servir eficazmente. Deshonras al Evangelio. La incoherencia entre la fe y la conducta puede ser tropiezos para otros. Por eso es tan importante, hermano, cuando el Señor nos dijo: yo he dejado de ti un espíritu, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque el dominio propio es importante, es un atributo importante en la vida del cristiano. Y siguiendo, hermanos, hoy lo que te ata, declaro que lo que te ata hoy no resiste la autoridad del Hijo. Hoy las cadenas humanas no pueden controlar lo que solo Cristo puede liberar. Por eso Isaías 61:1, el Señor a través del profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad de los cautivos. Jesús es el ungido de Dios que rompe cadenas invisibles
que hoy tratan de atar tu vida. Y entonces, más adelante en Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie podía dominar. La fuerza demoníaca lo hacía incontrolable. Lo que parecía indomable en tu vida hoy se somete por la autoridad de Cristo. El poder de Cristo, hermano, es mayor que cualquier fuerza que te quiera esclavizar. Por eso Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo espíritu contrario al propósito que tiene Dios en tu vida, hoy, por la voz de Cristo, hoy dobla rodilla, hoy se somete en el nombre poderoso de Jesús. Y en Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Este hombre vivía un tormento constante, hiriéndose, tormento, estaba atormentado, voces que le hablaban, hiriéndose con piedras, lacerándose la piel. Pero hoy Cristo viene a silenciar esa voz que hoy a algunos aquí le está hablando y lo está atormentando. Yo sé que hay algunos aquí porque Dios, cuando envía una palabra, no la envía al vacío. A alguien le está hablando y hoy Cristo va a silenciar esas voces a partir de hoy que crean tormento en tu vida. El grito de dolor será transformado en cántico de libertad. Por eso el salmista en Salmo 30:11 decía, has cambiado mi lamento en baile. Amén. El Señor cambia hoy tu tormento en gozo. El Señor hoy va a hacer que todo aquello que hoy te tiene atado se va a desatar y vas a sentir una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vas a alabar al Señor constantemente. Va a ser una alabanza, tus labios se van a abrir solo para alabar al Señor y para contarle sus maravillas. Y dice en Marcos 5:6 que cuando vio pues a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló a él. Corrió y se arrodilló a él. A pesar de ese tormento que él tenía y esa situación por la que estaba pasando y ese escenario en el que estaba viviendo, reconoció la autoridad de Cristo y se arrodilló, porque toda rodilla se va a doblar a la autoridad de Cristo. Todo espíritu contrario reconoce la supremacía de Jesús. No tenga duda de eso, iglesia. Todo espíritu contrario reconoce la autoridad de Cristo. Tu tormento hoy se rinde ante la presencia del Rey. Y Santiago 4:7 dice, resistir al diablo. Someted pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. La redención a Cristo es la clave para tu victoria. Escucha esto, iglesia. La redención a Cristo es la clave de tu victoria. Amén. Por eso hoy afirmo que tu tormento se convierte en adoración. Tu tormento se convierte en adoración. Hoy correrás hacia Jesús y te postrarás. Y en esa redención vas a recibir liberación total. Y Marcos 5:7 dice que y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús?
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? Los demonios reconocen la identidad de Jesús. Y yo quiero decirte que cuando tú abriste tu corazón al Señor y tú le creíste a Él y tú lo reconociste como el Hijo de Dios y que es Dios, que cuando tú dijiste, abro mi corazón para que habites en Él, y el Espíritu Santo vino a morir en ti, Él te dio una identidad. Y déjame decirte que por donde quiera que tú vayas, esas que tú cargas, y donde quiera que tú pises, emite un sonido, una frecuencia que las tinieblas lo escuchan. Las tinieblas lo escuchan y dicen, por ahí anda un hijo de Dios. Por ahí anda un hijo de Dios. El enemigo reconoce. El enemigo reconoce tu victoria. El enemigo ya reconoce que tú eres victoria. Nada te va a detener. Tú eres victoria. Porque en Él somos más que victoriosos. En Él somos más que victoriosos. Y más por lo que está, porque escrito está. Colosenses 2:15. Cuando dice que Él despojó a todo principado, a toda potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Iglesia, hermano, la cruz es la garantía del triunfo sobre toda potestad. La cruz es la garantía de ese triunfo sobre toda potestad. Aleluya. Hoy todo espíritu contrario reconoce la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo en tu vida. Hoy se confirma tu victoria, como en aquella época se confirma tu victoria en la cruz. Y cuenta, hermano, más adelante, bueno, no quise traérselo. El Señor sí me lo fue revelando para que se lo explicara, ¿no? Y esto voy a parafrasear, me perdona el Espíritu Santo, me perdona el Señor. Pero dicen que este muchacho, cuando se presentó ante él, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legiones. Legiones, hermano. En aquella época una legión romana tenía más de 6,000 efectivos. Ustedes se pueden imaginar, no dijo legión, dijo legiones. ¿Cuántos demonios tenía este muchacho adentro? Y yo veía y me ponía a buscar, ¿no? Y pensar que el enemigo copia mucho del Señor. El enemigo copia mucho de la obra del Señor. Y me venía a mente, ¿no? Y que a la vez, hermano, nos da la seguridad. Cuando Cristo, Mateo 23 me parece que cuando Cristo fue aprendido, hubo uno de los discípulos, que yo infiero que sea Pedro, ¿no? Porque Pedro era el más impulsivo, era el más... Dice que sacó su espada y hirió uno de aquellos guardias que venían a llevarse a Cristo preso. Y le cortó la oreja. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. Guarda tu espada, que así como la uses, con la misma espada que usas, te pueden herir. Y él le dijo, ¿acaso tú no, si yo ahora oro al Padre, Él no es capaz de mandarme 12 de legiones de ángeles para defenderme? Y entonces yo sacando el numerito, y lo exhorto que ustedes lo hagan, 12 legiones de ángeles. Cuando tú multiplicas 12 por 6,000 efectivos,
¿Cuántos ángeles tiene el Señor a tu disposición esperando porque un hijo de Dios se arrodille, un hijo de Dios pida? 72 ángeles ahí esperando. 72 ángeles esperando a que un hijo de Dios se arrodille, ore y pida al Señor. Pero no solo eso. La Biblia dice en Segunda de Reyes que en una noche, un solo ángel mató 185,000 enemigos. 185,000 asirios. Lo eliminó en una noche. ¿Qué te dice esto, hermano? Que el Señor tiene a disposición. Hay 72 ángeles. Cuando tú multiplicas esa efectividad de un ángel para 185,000 enemigos, ¿tú sabes lo que significa? Que en una noche el Señor es capaz de eliminar de la faz de la tierra a todos los enemigos 1,6 veces al mundo entero. Hoy la población mundial es más de 8,000 millones de habitantes. Y el Señor tiene a su disposición estos ángeles que pueden eliminar a más de 13,300 millones de enemigos. Así que está declarada más que la victoria. Tenemos declarada más que la victoria porque quien nos respalda tiene el poder para eso y cuenta con la fuerza para eso. Entonces, hermano, hoy Jesús sigue transformando vidas. Vemos el pasaje en Marcos 5:15. Dice que viene a Jesús, vienen a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estas personas que estaban allí vieron este milagro y vieron al muchacho endemoniado, lo vieron todo lúcido, sentado, conversando con el Señor, como bien vestido, como si no hubiera pasado nada. Dicen que le dijeron: no queremos nada contigo. Vete de aquí, no queremos nada contigo. Dice que viene Jesús y ven, y yo me imagino que más que por eso, es porque yo le decía que la actividad económica fundamental de ella, ¿cuál era? Los cerdos, ¿verdad? Y usted se puede imaginar que los mismos demonios dijeron: no, nosotros queremos que usted nos mande al hato de cerdo aquel. Y allá se fueron todos, y todos se fueron por un despeñadero, y todos murieron. Se le acabó la economía a toda esa gente que estaba allí. Y entonces, dice Marcos 15:5, dice que viene Jesús y ven que él había sido, que le había sido atormentado del demonio, y el que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y cómo había acontecido lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno, que se fuera de su región, hermano. Hoy Jesús sigue transformando vidas radicalmente, de la confusión y del tormento a paz y cordura. No todos, Él sigue transformando, pero no todos los van a celebrar. Algunos prefieren mantenerse en su sistema, en sus negocios, en sus costumbres, y no son capaces de aceptar la luz. Yo quiero aprovechar este tiempo, porque es el momento de dar un testimonio de mi vida, ¿no? Y por cosas que yo me creía, ¿no? Y me vino este pasaje a mi vida, ¿no? Y es el momento de confesarnos aquí ante ustedes. Y el Señor sabe que no es para vanagloria, sino es porque realmente Él ha tenido un trato especial conmigo y con mi familia. Por eso Dios ha permitido que toda mi familia, para la gloria del Señor, está sirviendo aquí en la casa. Hermano, yo fui dirigente 32 años. Dirigente de empresas nacionales, empresas provinciales. Aquí en la provincia atendía políticas ministeriales
Y fueron 32 años de mi vida que yo me creí cosas. Cuando salí del sistema empresarial, fui para el sistema presupuestado. Y yo le decía a mi familia, doy gracias a Dios porque me sacó de aquí y ahora me dio este empleo. Empleo que estuve ahí 22 años dirigiendo. Y yo decía, esto es un regalo de Dios. Me sacó de allá, me trajo para acá. Yo me muevo para donde él diga que me mueva. Pero yo mismo confundí los términos. Y era un puesto que me daba relaciones, me abría muchas puertas. Nunca caí en nada ilegal porque realmente ya yo estaba en la vida cristiana y sabía lo que era eso. Pero sí me daba amistad, me daba relaciones, movía. Inclusive erróneamente, a veces me creía que las cosas que me daba el Señor, como me daba este puesto, lo hacía porque ayudaba a la iglesia. Porque tenía carro las 24 horas. Ahí yo no, mi día feriado me mandaban a parquear. No, yo tenía que estar disponible las 24 horas. Porque si había un déficit en una caldera de un hospital, tenía yo que ir para allá para revisar a ver por qué el déficit. Y hermano, me creí cosas. Y como yo pensaba, respaldado por el Señor, yo empecé a pensar diferente. Y llegó un punto tal en que mi familia me decía, tienes que dejar el trabajo. Cuando yo vine para acá, para la casa, aquí para nuestra casa, el Señor empezó a usarme más. Pero entonces yo era también dirigente político. Me chocaba. Dirigente político no, sino que tenían la militancia. Y me chocaba. Me chocaba con cosas. A veces no podía estar en un culto. A veces me llamaban y tenía que arrancar e irme. Y tenía que dejar el culto. A veces no podía estar en los ayunos. Bueno, de aquello era. Y mi familia me decía, muévete. Y yo, aferrado. Si el Señor no me llama a la barca, no me bajo la barca. Y aferrado. Hasta un día, hermano. Hasta un día que el Señor me bajó del caballo como bajó a Pablo. Él me dijo, a partir de hoy, eres mío. Y hermano, lo renuncié a todo. Y aquí estoy. Sé que todavía me falta mucho camino. Todavía me quedan zonas oscuras de Gadara en mi corazón que tengo que saldar cuenta. Pero tengo que doblar rodillas. Tengo que orar más comunión con el Señor para que Él me la revele. Algunas las tengo ya identificadas, que estoy trabajando en ellas. Y yo exhorto a aquellos que todavía están en la comodidad. Escuchen la voz del Señor. Circunciden sus oídos y escuchen la voz del Señor. Así como el gadareno fue levantado de la oscuridad y sentado en su propósito, el Señor te dice hoy, yo te he visto de nueva identidad, te doy juicio cabal y te establezco en un destino profético. Aunque las tinieblas se opongan y algunos rechacen mi obra, mi poder en ti será testimonio vivo de mi reino. Y dice Marcos 15, rapidito porque el tiempo, Marcos 15 del 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dicen que él se fue y publicó en la Decápolis, las 10 ciudades que le hablé, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Tu liberación no es para esconderte, hermano. Tu liberación que vas a tener a partir de hoy va a ser para ser enviado. El deseo de estar con Jesús es correcto. ¿Cuántos queremos estar con Jesús? Pero su voluntad es que seas luz en el entorno
Hay un mundo que se pierde de afuera, esperando por el testimonio tuyo, de la transformación de Cristo en ti. El Señor te está levantando con voz profética en tu casa. Lo que Dios hizo contigo será semilla de fe para los tuyos. El hombre obedió y se expandió todo su testimonio. Tu testimonio no se va a limitar solo en tu casa, se va a expandir a todo territorio más amplio. Dios usa tu historia para abrir puertas en lugares que nunca imaginaste. Lo que hizo Dios contigo será noticia en ciudades. Lo que hizo Dios contigo en naciones y en generaciones será noticia. Tu voz será multiplicada y tu historia será plataforma de su gloria. Hermanos, este pasaje nos revela que Jesús no solo libera, sino que establece su gloria en territorios oscuros. Cada cadena rota es un testimonio de su poder. Y el Espíritu Santo hoy te dice, y quiero que se pongan de pie, en el nombre poderoso de Jesús. Tu región de muerte se convierte en territorio de gloria. Levanta tu mano para que lo recibas. Tu región de muerte se convierte en territorio de gloria. Tu tormento se transforma en adoración. Tu imposibilidad hoy se convierte en testimonio. Porque donde Cristo entra, la luz vence y hay libertad y se establece el reino de Dios en tu vida. Amén. Yo quisiera hacer un llamado antes de llegar. Bueno, es que todos somos de casa. Ha llegado alguien nuevo. De todas maneras, hago el llamado. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, todos somos de casa. Amén. Qué lindo. Pero sí, yo quisiera que cerraran sus ojitos ahí y oraran por esa zona que todos ustedes conocen. Yo no lo conozco, el Señor sí lo conoce, pero esa zona que saben que hoy nos están golpeando. Y renuncien, hermano. Renuncia a cada una de estas cosas que hoy te detienen espiritualmente. Renuncia a cada una de estas cosas que a veces nos hacen manifestarnos que no tenemos dominio propio. Cierren sus ojitos ahí. Sí, Señor. Esa sangre Señor Jesús, así como cruzaste las aguas para liberar al hombre oprimido de Gadara, hoy declaro que vienes a nuestro territorio con poder y autoridad. Toda cadena espiritual, toda cadena espiritual que nos ata, hoy se somete.
todo tormento que ha gritado en nuestras vidas se somete hoy a tu voz. Proclamo que tu presencia invade este lugar. Tu presencia invade nuestras vidas, nuestra casa y nuestra generación, trayendo libertad total. Ningún poder de la tiniebla puede resistir tu autoridad. Así como los demonios se prostraron delante de ti, toda fuerza contraria a tu propósito se rinde. Toda fuerza contraria al propósito que tú tienes en nuestras vidas hoy se rinde. Ahora somos libres por tu palabra. Ahora restaurados por tu amor. Y ahora somos enviados a testificar de tu poder en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Yo declaro el poder de su sangre. Hay poder sobre él, en Jesús. Cree el poder de su sangre. Hay poder sobre él, en Jesús. Cree el poder de su sangre. Hay poder sobre él, en Jesús. Cree el poder de su sangre. Mira, iglesia, hoy yo declaro que donde hubo ruina, hoy hay propósito. Donde hubo gritos de tormento, hoy hay voz profética. Hoy declaro que tu liberación no termina solo con un encuentro con Jesús, sino que te convierte en enviado a llevar esas buenas nuevas a todo ese mundo que se está perdiendo de las cosas maravillosas que tiene Dios con su creación. El Señor te establece hoy como testigo de su casa, con voz profética en tu familia y como proclamador en tu ciudad y más allá. Lo que parecía derrotado en tu vida, hoy se transforma en plataforma de victoria. Su historia será trompeta, tu historia será trompeta que anunciará la misericordia de Dios. Y muchos se van a maravillar de las cosas que hace Dios en tu vida. Y será semilla de avivamiento para todas tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Declare el poder. Vamos, iglesia. Declaro el poder. La sangre de Cristo, soy salvo, soy limpio, soy libre. por su preciosa sangre, declaro el poder. La sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre. Por su preciosa Hay poder sobre él, en Jesús. Cree en el Poder infinito. de su sangre. poder infinito en su sangre. Tu sangre nos redime. Tu sangre nos da poder para que el enemigo en nuestros pies. Hay poder sobre él, en Jesús. Cree en el poder de su sangre. Hay poder sobre él, en Jesús. Cree en el poder de su sangre. Hoy declaro que nos salimos de aquí. Hoy declaro que salimos de aquí, nos levantamos con una identidad renovada, con mente sana y un corazón limpio y firme. Ya no habitamos en tumbas ni en lugares oscuros. Caminamos en luz, en propósito y en victoria. Lo que nos ataba ya no nos ata. Por el poder de su sangre, por el poder, ese poder que habita en nosotros, por el poder de su sangre, no volveremos atrás, no nos esconderemos, no callaremos, porque somos enviados por ti, Padre nuestro, lleno de tu Espíritu, con una historia
gloria que glorifica tu nombre. Lo que hiciste en mí, en ti, lo harás en muchos más. En el nombre poderoso de Jesús. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Recíbelo. y ahora libre. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 Dios. Sopla sobre tu pueblo. Recíbelo. Recíbelo. Recibe ese poder. Ese poder que está contigo. El enemigo está vencido hace rato. No te dejes confundir. El enemigo está debajo de tus pies. No te dejes confundir. Ya fue vencido hace rato. Hace 2000 años. Hace 2000 años el enemigo fue vencido. No te dejes confundir. Soy salvo, soy limpio, soy libre. El enemigo quiere trastocar. Quiere trastocar tu propósito. Pero no es el propósito. Tú estás diseñado. Tú estás diseñado para dar la buena nueva. Tú estás diseñado para llevar palabra de aliento a todo aquel que se acerque. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Para Cristo! Hay poder sobre él, en Jesús, cree en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús. Gracias, Señor. En el poder. Gracias por este mensaje que te ha traído tu pueblo, Señor. Lo hemos entendido, Señor, con sabiduría. Y sabemos, Señor, que tú has decretado este año, año del deleite. Y sabemos, Señor, que a partir de hoy seremos diferentes. Vamos a salir por esa puerta diferente. Y vamos a ser transformados por tu poder. Porque queremos, Señor, queremos deleitarnos en ti. Y queremos escuchar de ti la respuesta de todas las peticiones de nuestro corazón. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé paz y tenga de ti misericordia. Que ahora cuando vayas a tu hogar, ninguna ave del cielo pueda comer esa semilla que tú has recibido hoy. Y que esas legiones de ángeles que el Señor tiene dispuesto para ti te acompañen, te guíen y te protejan en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.